licenciada. Muy buenos días, compañeras del Espacio Pedagógico de Genética de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Mi nombre es Inmeroma Reyes, soy integrante del subgrupo número 2 y en este momento les vamos a dar una breve explicación acerca de lo que es la mitosis. La mitosis, como todos bien sabemos, es un proceso que se lleva a cabo en el núcleo de las células eucariotas y también las células procariotas. En el caso de los organismos unicelulares, este proceso de división lo hacen con el fin de perpetuar su especie y algunos por crecimiento. En el caso de las células eucariotas y en los organismos pluricelulares, este proceso es un poco más complejo. La mitosis está conformada prácticamente por dos fases, lo que es la interfase y lo que es la mitosis. Y la mitosis a su vez se divide en lo que es un conjunto de fases para llegar a lo que es la división celular. Entonces, ¿qué es la división celular? Vamos a iniciar hablando acerca de lo que es la interfase. En la interfase, este es un proceso que antecede a la mitosis. Aquí prácticamente en la interfase es donde la célula se está preparando y se encuentra en un estado basal de funcionamiento. La célula está, como les dije, está dividiendo algunos organelos y también está replicando el material genético. Como todos bien sabemos, la duplicación de material genético no se hace así un poco a la ligera, sino que tarda un determinado tiempo de horas, que es un periodo prácticamente el más largo, porque se da la duplicación del ADN. Y recordemos que el ADN, la doble hélice es enrollada, y para que se dé la duplicación de este, entonces tiene que actuar un conjunto de proteínas para que esto se relaje y pueda empezar la copia haciendo el ARN mensajero, ¿verdad? Leyéndolo y así haciendo una copia idéntica. ¿Qué es lo que se da en la interfase? En la interfase se da que se empiezan a duplicar los que son las cromatinas y los centriolos. Las cromatinas y los centriolos, y se observan dobles. Por ejemplo, digamos que pueda que sea un cromosoma, ¿verdad? Digamos que este sea un cromosoma. Entonces, ¿qué es lo que ya se observa doble? Estas dos partes de aquí, estas se llaman cromatinas hermanas, brazo largo, brazo corto. Entonces, durante la interfase se da lo que es la duplicación del ADN y se empiezan a ver lo que son los cromosomas. Luego inicia la fase, la interfase es prácticamente como la fase más larga, y ya iniciando con las fases de la mitosis, iniciamos con la profase. ¿Qué es la profase? Como ya dijimos que en la interfase se daba lo que es la duplicación del ADN, se daba la duplicación de algunos organelos para que la célula se prepare para la división, ¿verdad? Entonces iniciamos con lo que es la profase de la mitosis. ¿Qué es la profase? En esta profase de la mitosis, los centriolos migran hacia ambos polos de la célula. O sea, prácticamente un centriolo se va para el polo norte y un centriolo se va para el polo sur. Los husos mitóticos empiezan a crecer y empiezan a interconectarse, y son la única vía de comunicación que hay entre los dos polos. Esto se da durante la interfase. Y los cromosomas, como ya nosotros los hemos visto, entonces estos se encuentran en el centro de la célula aún. Luego, después de esto, empieza lo que es la anafase. ¿Qué es la anafase? En la anafase, los husos mitóticos están alcanzando un cierto tamaño y se empiezan a enganchar en los cromosomas. Como nosotros bien sabemos que el centro de un cromosoma se llama centrómero, y aquí están los cinetocoros. Entonces viene un huso mitótico, se engancha a esta parte de aquí, y luego otro huso mitótico del polo sur se engancha aquí. Entonces estos se empiezan a mover hacia un plano ecuatorial. Esto se da en lo que es la anafase. Sobre la prometafase, ¿qué es la prometafase? ¿Qué es lo que sucede en la prometafase? Como ya sabemos que en la prometafase los husos mitóticos han alcanzado un cierto tamaño, y estos se unen a los cromosomas. Como bien, yo tengo un cromosoma aquí, los cromosomas están unidos por el centrómero
y también por los cinetocoros, los brazos largos y los brazos cortos. Aquí en la prometafase es donde termina la primera fase, ¿va? Aquí los cromosomas se van alineando. ¿Por qué se van alineando los cromosomas? Esto se debe a la fuerza del uso metódico que se da en la prometafase. Como por ejemplo, ¿verdad? Cada cromosoma tiene dos cinetocoros. Entonces estos se unen a través del uso metódico del polo norte y del polo sur. Debido a la fuerza que hacen estos mismos cromosomas, y por eso a la fuerza que hacen es que se van alineando los cromosomas con un proceso que se da, que es el proceso eucarterial. También en la prometafase se viene como a producir también una duplicación de lo que es el DNA. La anafase. Aquí en la anafase es donde se separan los cromosomas hijos y las cromatinas. ¿Por qué? Porque ahora se convierten en cromosomas hijos debido a la fuerza que estos ejercieron, que estaban ejerciendo los microtúbulos, que es los usos metódicos que se dan. Es lo que hace que los cromosomas se vayan acortando y se vayan como que se vayan haciendo en dopa, como que se vayan separando así en dos, y esto las cromatinas ya quedan separadas, ¿va? Cada uso metódico que queda con su propio cromosoma hermano. Aquí es donde inicia, se van acortando los usos metódicos y se van haciendo más pequeños, ¿va? Que es la cromatina, y se van haciendo más a lo largo del centrómetro, cada polo durante el periodo del anafase. Aquí es donde la anafase, ¿verdad? Los hijos se separan, y también la cromatina, y también esto sucede debido a la fuerza que ejercieron por los usos metódicos. Y en la telofase, los cromosomas hijos empezaron a llegar a los polos de la célula. ¿Por qué empezaron a llegar a los polos de la célula? Es que aquí pierden la condensación, lo que es la envoltura nuclear y la forma del nucleolo. Y el nucleolo se empieza a formar a partir de los núcleos que quedan de esto, ¿va? Los núcleos originales de las células madres es a partir de todos los segmentos que se quedaron en las células, son reutilizados y se vuelven a formar otra vez, como se vienen a formar apolonucleolos. Aquí en la telofase, aquí es donde se empieza a formar una célula, una célula diempleada. En la anafase, aquí ya, como bien sabemos, que los hijos van llegando a las nuevas células. ¿Por qué? Porque se van uniendo a un nuevo, se van duplicando a un nuevo núcleo. Bien, continuando con lo que es la exposición, la citocinesis, pues en las células animales la citocinesis, esto ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina alrededor del centro de la célula se contrae, pellizcando la célula en dos células hijas, que cada una con su núcleo. En las células, en lo que es en las células vegetales, la pared es más rígida, requiere que una placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas. La citocinesis, pues se sabe que no es una fase de la mitosis, sino que es la división del citoplasma en dos partes iguales, con una distribución equitativa de los organulos celulares.
El resultado final es que la célula madre se ha transformado en dos células hijas, idénticas genéticamente. En lo que es en las células animales se hace por estrangulación, desde afuera hacia adentro. ¿Cómo es eso? Bien, entonces nosotros realizamos lo que es, que dice que en las células animales vamos a encontrar esto, que dice que es por estrangulación. Vamos a colocar en esta parte acá como que estos fueran los cromosomas. Siempre inventábamos anteriormente que los cromosomas pues iban en lo que es intercalados, y en las diferentes fases pues eso se dividían en ángulos opuestos. Vamos a hacer más o menos que se observe que son los cromosomas. Es algo parecido, ¿verdad? Solo es y entonces señalamos, decimos que aquí están los que son los cromosomas. Y la misma forma aquí están los cromosomas. En la célula vegetal dice que la tenemos por estrangulación. Luego continuamos siempre con una flechita y ya decimos nosotros que se comprime por estrangulación, mítico vapor, y aquí se divide. Aquí vamos a dividir donde se comprime en su zona ecuatorial, siempre aquí con los cromosomas en los polos opuestos, y señalando lo que es que se va comprimiendo hacia de afuera hacia adentro, para pues por último lograr lo que son los dos núcleos genéticamente idénticos. Entonces, en la célula vegetal es algo parecido porque se hace por crecimiento de pared celular desde dentro hacia afuera. Entonces, tenemos que la silueta pues de una célula vegetal se nos dice que es de forma cuadrada, ¿verdad? Si bien lo recordamos, como lo hemos visto en la clase anterior, y siempre mencionando los cromosomas, siempre colocando lo que son los dibujos de los cromosomas. Pero esto tiene su pared celular, lo vamos a hacer con azul. Tiene su pared celular que va dividida por lo que es el citoplasma. Bien, entonces luego tenemos lo que es la membrana plasmática, la de color azul. La membrana plasmática, la de color negro, pared celular. Y la que le mencionaba, las X, pues son los cromosomas. Bien, entonces continuamos y siempre en lo que es, vamos a marcar con lo mismo, con lo que es comprimiendo siempre por la zona ecuatorial. Ya esta es la forma, como que estuviéramos haciendo ya las divisiones. Y siempre van los cromosomas. Y aquí pues se nos va formando lo que es a comprimirlo en la forma ecuatorial, que al final pues nos vienen dando con lo que es siempre que dice que siempre dentro de la pared celular, que es una pared rígida.
Entonces no permite la separación como en la célula animal, sino que se forma cada quien con su grupo de cromosomas o formando su núcleo dentro de esa pared celular, siempre continuando su misma forma, y son las células hijas idénticas, ¿verdad? Entonces, dentro de la mitosis se encuentran errores, aunque los errores en la mitosis no son muy poco frecuentes. Este proceso puede fallar especialmente durante las primeras divisiones celulares en el cigoto. Los errores mitóticos pueden ser especialmente peligrosos para el organismo. ¿Por qué? Porque el descendiente futuro de la célula madre defectuosa mantendrá la misma anomalía. Por ejemplo, si esta célula madre pues entonces viene defectuosa, siempre va a repercutir en lo que son los hijos, se puede decir, ¿verdad? También se encuentran consecuencias que el material genético pues se divide en dos núcleos idénticos. Lo pueden ver, dos núcleos idénticos, con lo que las dos células hijas que resultan si se produce la división del citoplasma será genéticamente idéntica. Lo que les mencionaba, que aquí formamos al final las dos hijas idénticas. Por lo tanto, la mitosis pues se recalca que es el proceso de división conservativo, ya que el material genético se mantiene en una generación celular a la siguiente. La mayor parte de la expresión genética se detiene durante la mitosis, pero el mecanismo epigenético funciona durante esta fase para recordar los genes que estaban activos en la mitosis y transmitirlo a las células hijas. Bien, entonces con esta es nuestra parte de la exposición. Espero sea de mucho apoyo. Se los agradezco mucho. Bendiciones a cada uno y ya sabes, quédate en casa.